No menor el tema de carácter enigmático, por ahí algunos incluso dirán esotérico, es que finalmente, después de muchas décadas, a través de este informe del FBI que existía desde el año 45, dice acá, clarito, que lo más seguro, si no de hecho facto, es que Hitler no murió en el búnker como todos pensamos y como la historia lo afirma, sino que arrancó, emigró hacia la Argentina, amigos míos. Esta noticia salió hace muy poco y si bien antes habían revelado algunas partes de este documento, hoy día salió por completo a la luz. Según, ojo, no según, para que usted vaya entendiendo, no es que alguien filtró, no es que alguien desclasificó, no es que alguien tenga un amigo, tío que trabaja en la oficina, no. El FBI mismo, según ellos, dicen, aquí está el informe oficial de la época, Hitler habría escapado a la Argentina. Atención, amigos míos, ¿qué es lo que dice? Parte del informe emitido en 1945. Existen varios reportes de que Adolf Hitler escapó en submarino en dirección hacia Argentina. De hecho, incluso algunos estuvieron en los puertos de Chile, ¿cierto? En él se encontraría al sur de la cordillera de los Andes junto a otros oficiales. Fue colocado en este submarino, fue llevado, digamos, bajo las profundidades y finalmente ya le tenían todo preparado en un lugar donde incluso se dice que previamente lo habría ya visitado. No solo eso, lo que ese informe también confirma y asegura es que Hitler, entre las muchas maniobras que tenía para pasar inadvertido, es que se manejaba con una gran cantidad de dobles, gente similar a él. Otros tantos monarcas en la historia también hicieron lo mismo, claro, sobre todo los reyes que temían ser envenenados, claro, o que a veces querían salir a ciertas fiestas y al otro lo mantenían en el trono. Este hombre, ¿cierto? El líder del Tercer Reich, el Führer, Adolf Hitler, utilizaba dobles y quizás uno de ellos fue el cuerpo que se encontró y que la historia lo declaró por muerto. Atención. During his years in power, there are 42 separate occasions where assassins, suicide bombers, and murderers attempt to end Hitler's life. He needed all the protection he could get and used body doubles to try to survive. Before and during the war, Hitler was reported to have used several different enlisted men as body doubles. One, Julius Schreck, bears a stunning resemblance to the Führer. According to some historians, Hitler may have had as many as 6 lookalikes put to death and then photographed in the closing days of World War II in order to convince his enemies of his death. It was obviously a great honor to be a body double for these that were very loyal to the man himself, but they really had to face the reality that they could very much end up dead because of that target on their back. Later, the story surfaces that Hitler killed himself with his personal handgun, but there are no photos of the body, virtually no hard evidence he was actually dead. It's one of the most infamous suicides in history, and no one can prove it ever happened. No hay pruebas tácitas de que el cuerpo que fue encontrado correspondía exactamente a Adolf Hitler. Por lo menos 6 dobles tenía, algunos tremendamente parecidos. Hasta Gaddafi usaba doble, amigo mío. De hecho, tan a pie juntilla pensaba en aquel momento el FBI que dijeron, ¿saben qué? Según las noticias oficiales, este hombre lo tenemos ahí, cadavérico, ¿cierto? Los restos de él completamente incinerados. Sin embargo, emiten una orden secreta de que seguimos buscando a Hitler. Y estamos buscándolo de distintas maneras. ¿Cómo estaría disfrazado? Se dejó crecer barba, se afeitó el bigote. Una de esas parecidos que obviamente fueron emitidos es el siguiente. Atención. Mira. Ahí tenemos a Adolf Hitler supuestamente y así podría parecer. Lo que estamos viendo es una simulación de la época, claro, de cómo tendrían, obviamente, los distintos espías de Estados Unidos en distintos lugares del mundo, cómo tendrían que buscar a Hitler en caso de que él se haya rapado, se haya quitado el bigote, y ese es el aspecto del hombre que tenía que aparecer. Atención, sin embargo, hay una fotografía, hay una simulación de imagen donde efectivamente dicen cuál es el aspecto que tendría Hitler cuando entró a Argentina. De hecho, sabemos a qué lugar de la Argentina fue a residir. Amigos míos, hasta que llegó el momento de algo que nosotros, para variar en este mismo programa, habíamos anunciado, y es que la posibilidad de si Hitler había huido de la Argentina, vale decir que no murió como la historia lo tiene obviamente colocado en blanco y negro en todos los libros. Atención, esta es una copia del manuscrito del FBI del año 1945, donde todas las investigaciones apuntan a de que el jefe del Tercer Reich finalmente no murió en el búnker, sino que se fue a vivir obviamente al sur de Sudamérica. Atención.
Finalmente tenemos parte de un extracto de lo que dice ese informe del año 45, insisto. Existen varios reportes de que Adolf Hitler escapó en submarino en dirección hacia la Argentina. Vuelvo a tocar el punto que son fotografías que están incluso colocadas en el diario del Mercurio, donde submarinos nazis estuvieron incluso en los puertos de nuestro país, para que vayan entendiendo, además de la fascinación que tenía, dado su conciencia esotérica, de buscar pasajes al inframundo, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la noticia de que todo indica de que Hitler se fue a la Argentina. Atención, porque además, ¿me quería decir algo? Sí, sí, porque bueno, igualmente en ese momento hubo un acuerdo con Argentina para poblar el territorio. Entonces podían entrar sin ningún, digamos... Es un poquito más fácil, claro. Podían entrar directamente. Ponen en el caso de mis abuelos italianos, para tener un pedazo de tierra, renunciaban a su nacionalidad. Exacto. Y con todo respeto, en la Argentina, sobre todo quizá en esa época, uno paga un poquito más, digamos, y te colocan así como, así, senador de Argentina. No, pero en ese momento fue poblado casi el 80% de la... Otra de las cosas que decía este informe es la cantidad de dobles que utilizaba Adolf Hitler, que por lo tanto uno de ellos puede ser el cuerpo que la historia lo consigna como el verdadero cadáver. Atención, amigos míos, ahí lo vemos en una fotografía con uno de por lo menos sus conocidos 6 dobles. El parecido es bastante, quizá una pequeña diferencia en el tamaño de las orejas, pero en estricto rigor, claramente el hombre que iba manejando pudo haberse sido pasar por obviamente el Führer. A no dudar, ese hombre que vemos ahí es Julius Schreck, sí, exactamente, como el ogro de la película, y que obviamente era militar, chofer del líder alemán, y cuando tenía tiempo, obviamente lo reemplazaba en ciertas ceremonias de carácter social. Era chofer y doble. Aparte, tenía un porte y una característica muy característica del alemán. Por supuesto, y era fácil limitarlo, digamos, estaba lleno de mañas y manías, ¿cierto? Y tics. Era una caricatura. ¿Por qué Argentina? Yo una vez vi unos documentales sobre que... ¿Cuál es el problema? No, es que no es el problema. Que los nazis estaban buscando unas cosas en Argentina. Que notaba el amigo mío. Así como la lanza con la que habían matado a la de Longino, que estaba, que era la que quería Hitler tener como... Bueno, usted ha dado un punto muy interesante. Son varias las razones. Primero, Argentina en aquel momento, incluso casi todavía, es fácil, digamos, falsear papeles, digamos, hay un nivel de corrupción a niveles, digamos, públicos, ¿cierto? Por otro lado, él quería un lugar muy parecido, ¿cierto?, al lugar campestre donde él solía vacacionar. Eso ya podía ser parte de un capricho. Sin embargo, Argentina es un lugar de recepción mística tan impresionante que tenía particular fascinación Hitler. Él, de alguna manera, la raza aria, es una raza originaria de la India que finalmente dicen que tiene que ver con ciertas conexiones con seres divinos, como los cerros que están en Uritorco, por ejemplo, y en otros tantos terrenos, ¿cierto?, de la Argentina, donde él buscaba esta conexión mística además. O sea, la Argentina era, sin lugar a dudas, el lugar ideal para refugiarse por la posibilidad de que le venga al país y luego por todo el misticismo que él encerraba. Creo que mandaron expedición incluso a buscar portales. Bueno, me hiciste acordar, hay un súper cortito, ahí cerca del Uritorco hay un hotel muy antiguo de aquellas épocas donde se dice que estuvo Hitler. Sin lugar a dudas. De hecho, tan así que el propio presidente, ni más ni menos, estoy hablando de Eisenhower, él dijo que nunca, palabra del presidente, nunca se pudo comprobar si el cadáver de Hitler era tal. Palabra del presidente, obviamente, Dwight D. Eisenhower dice: ningún ser humano puede decir de forma concluyente que Hitler esté muerto. Hemos sido incapaces de descubrir una sola evidencia tácita, irrefutable, que demuestre la muerte de Hitler, amigo mío. Entonces, ¿qué nos queda? Que parece que el informe del FBI, que por fin hoy día vuelve a salir a luz pública en su edición completa, es que claramente dice lo siguiente. En nuestro extractor, Hitler escapó antes de la caída de la Alemania. Otro párrafo que dice: Hitler escapó al menos un mes y medio antes de la caída de Berlín. Él escapó junto a un doctor y 2 mujeres, eso es lo que dice el informe. Ellos llegaron con un submarino, ¿cierto?, que los esperaba con 50 personas aproximadamente. Insisto, esto no es raro, esto ya había pasado. Submarinos, digamos, ante el cono sur de Latinoamérica, obviamente se pasearon en varias oportunidades. Las razones podían ser muchas, pero la verdad es que la que más cuadra a esta altura, por el informe que acaba de clasificar el FBI, ningún hombre con secretismo ni nada, es que parecer estaban buscando la próxima casa de Hitler como contingencia o plan B en caso de que esto se viniera abajo, cosa que ocurrió. Ahora, ¿cómo fue que escapó Hitler hacia Argentina sin que nadie lo descubriera? Aquí puede estar la respuesta.
El 26 de abril de 1945, la piloto nazi Hannah Reich aterrizó en Berlín entre los disparos de la artillería soviética y visitó a Hitler en las profundidades del búnker. Hannah Reich ingresó presuntamente al búnker, se reunió con Hitler y le informó que tenía instrucciones de llevárselo hacia el norte junto con su mujer Eva Braun. Algunos investigadores e historiadores, como Patrick Burnside, creen que Hitler podría haber sido rescatado pocas horas antes de la caída por la piloto nazi Hannah Reich. El 29 de abril, Reich escapó del fuego de los aliados y logró salir de Berlín. La signorina Bormann, de su palabra, dice: Hitler logró escapar a la captura y a la muerte la noche del 30 de abril y despegando con un avión nella Unter der Linden, en el cual encontró lugar una mujer y maletas. Fue así entonces que un mes y medio él se alcanza a subir a este submarino que lo lleva a un lugar que ya estaba explícitamente preparado para recibirlo y donde habría vivido hasta el fin de sus tiempos, vale decir, al igual que el otro, se murió de viejito. Exacto. Y digamos, y nadie lo condenó y no pasó por tribunal alguno y zafó del juicio de Nuremberg y todo lo demás. Ahora, habían dos temas, ya entendimos cómo él obviamente deja este doble, digamos, este falso yo en el búnker, finalmente con eso iba a dejar todo resuelto, él logra escapar hacia la Argentina y se sube a un submarino. ¿Cómo fue la parte del submarino? Así. Durante los pactos secretos entre los aliados occidentales y los nazis, se había movilizado una cantidad extraordinaria de sumergibles nazis. Pocos días antes del final de la guerra, más de 40 naves de todo tipo habían partido hacia distintos puntos del planeta. Los espías del mariscal Stalin advirtieron que un grupo de jerarcas nazis, entre los que podía estar Hitler, huían en estos submarinos. A finales de abril de 1945 partió el submarino U-977, cuyo capitán era Schäfer, Heinz Schäfer. En ese viaje hay coincidencia de muchos autores en decir que desde esta base jerarcas nazis partieron hacia la República Argentina. Entre ellos, algunos mencionan a Hitler. Ok, Argentina está señalado por todos los informes. Nadie dice en una de esas se pasó a Chile. No, Argentina. Lo buscaron en Argentina. Atención, la pregunta del millón. ¿Con el tiempo llegó a saberse dónde se instaló Hitler? Todo apunta a un lugar que está en Bariloche, amigos míos. Atención, ¿dónde se habría quedado hasta viejito, hasta morir ahí, Adolf Hitler? Según Patrick Burnside, autor del libro El escape de Hitler, dice: según varios relatos y documentos, Adolf Hitler decidió comprar terrenos en Bariloche debido a que tenía un paisaje similar, como les decía, a uno de los sectores que él tenía en el sur de Alemania y que de hecho está muy bien representado en la serie ganadora de todos los premios, Band of Brothers. ¿Te acuerdas? Cuando llegan como ese castillito. Y que algunos también dicen, que ya no sé si es parte del mito urbano o no, es que de alguna manera Tinelli habría comprado uno de los dos terrenos sabiendo que parte, digamos, del misticismo y la magia en algún momento pertenecía a los terrenos comprados por el mismísimo Adolf Hitler. Entonces era Bariloche 100% por maña de él nomás, por parecerse al lugar porque donde le vivía. gustaba, no, y le hizo bien, porque es piola, o sea... Sí, porque en esos momentos Bariloche no es lo que es hoy. Ya. Además. Exactamente. Ahora, lo que le había prometido, amigos míos, fíjense que de todas las posibilidades de que pudo haber disfrazado o alterado su rostro Adolf Hitler, el FBI llegó a la conclusión de que él tenía que lucir de una manera muy específica según todos los espías y todos lo recopilaron. Ahí tenemos el rostro típico y así era el hombre que buscaban. Todas las fotografías que se distribuyeron en aquel momento dicen: si ustedes ven a alguien como el hombre de la derecha, atrápenlo. ¿Y por qué? Porque ese es Adolf Hitler, ni más ni menos. Esa debía ser la combinación que de alguna forma él debía buscar para pasar piola. Exactamente. Sin embargo, al poco tiempo dijeron: tenemos nueva información. En realidad, el aspecto de Adolf Hitler debiera ser otra, porque se le vio y se le reconoció como tal. ¿Logró huir? Por supuesto, porque si no la historia hubiera declarado como detenido. Claro. Sí. Finalmente, después de que todo el informe del FBI se desclasificó y que todo apunta y no hacia otro lado de que Hitler no murió en el búnker y que sí se vino a vivir a la Argentina, obviamente, como lucía, todo apuntaba a que el look, el disfraz de Adolf Hitler, donde se paseaba como Pedro por su casa en nuestro país vecino, era de la siguiente manera. Atención.
Ahí lo tenemos, como todo el mundo lo conoce, y ahí está, con lentes, con bigote y con una tupida y bien recortada barba, como un hombre, ¿cierto?, de la élite germana que vino, obviamente, a pasar sus vidas, sus últimos días en la Argentina, digamos, a descansar sus huesos comprando gran cantidad de terrenos en Alemania. Finalmente, la conclusión del informe del FBI, que finalmente, hasta lo que entendemos, nunca se le pudo dar casa, porque el hombre supo disfrazarse y supo esconderse hasta el fin de sus tiempos, es el siguiente. Esta vez es Abel Basti quien escribe, es autor del libro Hitler en la Argentina. Ahí lo vemos, dice: según nuestras pruebas, Adolf Hitler habría muerto en el año 1964 y no en 1945, como todos piensan. Pese a que algunos análisis me han negado archivos del FBI y de la CIA, todo confirman esta teoría. Amigo mío, le aviso, tiene toda la razón, porque el día de hoy fue desclasificado el informe completa y dicen exactamente lo que usted había enunciado en su libro. Felicitaciones y una vez más nos adelantamos. Bueno,